a temas mitológicos, ¿no? Y ahí vemos al dios Asclepio, ¿no? Que es el dios de la medicina y la curación, y todo lo relacionado a la mitología griega también tiene un fuerte poder dentro del ámbito de la salud, ¿no? Uno de los principales eh, eh, agentes, digamos, del conocimiento acerca de las plantas medicinales fue Dioscórides de Nazarbeo. Y Dioscórides de Nazarbeo, que pues escribió un libro relacionado a justamente a plantas medicinales, que se conoce como de materia médica. Se podría decir que este libro es uno de los libros que son precursores de lo que hoy conocemos como farmacopeas, ¿verdad? Son lo que hoy conocemos como farmacopeas. En este libro, ¿no? En este tratado, se describen alrededor de unas 600 plantas medicinales, ¿no? Y alrededor de unas 90 minerales, alrededor de unas 30 sustancias animales también, ¿no? Otra cultura importante que también mencionar, pues, es la cultura china, ¿no? La cultura china que pues tiene un harto conocimiento, ¿no? En cuanto al nacimiento de la herbolaria, por ejemplo, ¿no? En ellos ya utilizaban tratamientos tipo holísticos, integrales, ¿no? Relacionados, y también utilizaban mucho el tema de la herbolaria, ¿no? Allá en China, pues hay una universidad que se conoce como la Universidad de Medicina Tradicional de China, en Shanghái, ¿no? En esta universidad se estudia la herbolaria con un enfoque más vertical, ¿no? Muy, muy orientado a la ciencia, ¿no? A pesar de ser una terapia alternativa, su conocimiento en este tipo de aspectos es muy grande, ¿no? Muy vasto. Así como las otras culturas, pues tenían personajes muy importantes, reconocidos en el tratamiento de el tratamiento y la clasificación de algunas plantas medicinales. También la cultura china tenía en su haber. Principalmente este señor que ven ahí, ¿no? Que es el emperador Yang, que se conoce como Shennong. Este emperador Yang, ¿no? Que es de la dinastía Yang, justamente, ¿no? Se le atribuye la identificación de cientos de plantas, ¿no? Y él tiene un libro especial que se llama Libro Clásico de las Raíces y Hierbas del Divino Granjero. En este libro, lo que él detalla con una precisión muy acuciosa, ¿no? Ordena los tipos de hierbas a través de dos características, tipo y rareza, ¿no? Que es algo, bueno, fue la clasificación que él le dio, pero igual es loable, ¿no? Para el tiempo en el que estaba detallando justamente eh, la clasificación, ¿no? Y también tengo que mencionar, porque yo también soy de Perú, ¿no? A nuestra cultura peruana, ¿no? Nosotros en nuestra cultura, ¿no? En la cultura inca, ¿no? Eh, en la cultura inca, pues tenemos siempre el uso, siempre hemos tenido el uso el tradicional de algunas plantas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la hoja de coca, como es el caso de la hoja de coca. Ahora voy a ver en la cultura Paracas también menciono en sí, sí también en la cultura Paracas hay muchos usos de plantas medicinales, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el caso del Sacha Inchi, por ejemplo, en el caso del Sacha Inchi también se utilizan los aceites vegetales, ¿no? A través de prensado, de extrusión. Y pues en estos, pues vamos a ahondar, ¿no? Los aceites vegetales, los aceites esenciales. ¿Qué es lo importante dentro de nuestra cultura, de la cultura inca, ¿no? Nosotros quizás por el día a día no conocemos mucho nosotros mismos de la cultura, pero es importante mencionarlo, que dentro de todas las culturas también tenían un sistema de salud, y este sistema de salud estaba basado justamente en esta medicina que nosotros conocemos como tradicional. Entonces, en este campo, en este campo, ¿no? En este sistema de salud, ellos también tenían ciertos personajes, ¿no? Ahí vemos un Tumi, ¿no? Ese es un Tumi que para nuestros, digamos, para las otras personas que están en otros países, pues es un Tumi, que es un cuchillo ceremonial inca con el que se hacían sacrificios, pero al mismo tiempo servía como una suerte de bisturí, ¿no? Era como el bisturí de los incas, digamos, el sistema de salud inca. Con este cuchillo, pues se utilizaban no solo para hacer sacrificios, sino para hacer algunas trepanaciones craneanas, algunas cirugías, ¿no? Y era muy utilizado.
Dentro de la cultura inca, nosotros encontramos también un personaje que se conoce como el Hampi Camayoc. El Hampi Camayoc era una suerte de médico, farmacéutico inca que tenía una suerte de mística, ¿no? Era una suerte de divino, ¿no? Y utilizaba siempre la medicina a través de dos enfoques, ¿no? Un enfoque un poco primitivo y un enfoque mágico, ¿no? Y lo importante de este Happy Camayo era que justamente se dedicaba solamente a curar a la nobleza, no solamente se dedicaba a la nobleza. Pero había otro digamos, profesional de la salud dentro del sistema de salud inca, y pues se llamaba el Cayahuayas, ¿no? Y el Cayahuayas era una suerte también farmacéutico que curaba mediante hierbas, ¿no? Curaba mediante hierbas, ¿no? Curaba mediante hierbas y pues también había otro personaje que se llamaba el Soncoyoc, que era una suerte del médico del pueblo, ¿no? Y utilizaban distintas plantas medicinales, ¿no? Para hacer algún tipo de curaciones, tratamientos médicos, etcétera, ¿no? Bueno, eso es como una breve introducción nada más, ¿no? Ahora vamos a ver un poco acerca de qué es un aceite esencial, ¿no? ¿Qué es un aceite esencial? Y vamos a ver. Los aceites esenciales son metabolitos secundarios de las plantas que no son imprescindibles para desempeñar sus funciones vitales. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente estos metabolitos secundarios no le sirven a la planta para vivir, es decir, no son primordiales, ¿no? Pero le sirven para otras cosas. Entonces las plantas en realidad tienen en su haber varias funciones con respecto a varios propósitos para estos aceites esenciales, ¿no? ¿Para qué les sirven los aceites esenciales a las plantas? Pueden ser, por ejemplo, en el caso de defensa de algunos microorganismos como hongos, virus, bacterias, ¿no? O también como algún mecanismo de regulación térmica, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de algunas plantas que estén geográficamente ubicadas dentro de un clima que se encuentre entre frío y mucho calor, ¿no? Entonces esos cambios de temperatura hacen que a la planta le permitan utilizar los aceites esenciales como una suerte de colchón térmico, ¿no? Entonces ese colchón térmico justamente les ayuda para poder disminuir el, 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 ¿cómo se llama esto? El daño, ¿no? El daño que se puede generar por un cambio de temperatura, ¿no? Pero principalmente dentro de este grupo de aceites esenciales, de los aceites esenciales, hay un propósito muy fundamental, ¿no? Para la naturaleza, no solamente para las plantas, sino para la naturaleza, y es justamente el de la polinización, porque muchos de estos aceites esenciales tienen este aroma, este poder aromático, y este poder aromático justamente es lo que nos ayuda a poder polinizar, ¿no? Nos ayuda a poder polinizar, ¿no? Bueno, no a nosotros, sino a los insectos y algunas aves, ¿no? Entonces la polinización es un factor muy importante por el cual los aceites esenciales tienen una envergadura dentro de nuestro, eh, de nuestros productos naturales, ¿no? ¿Dónde encontramos aceites esenciales? ¿Dónde encontramos en las plantas los aceites esenciales? Principalmente podemos encontrarlos en las flores, como es el caso, por ejemplo, de las rosas, que se utilizan los aceites esenciales para temas de perfumería, el jazmín, que también se utiliza para perfumería, o la manzanilla, ¿no? Para temas de relajación. En cuanto a las hojas, también encontramos, por ejemplo, eh, en el caso del laurel, también encontramos aceites esenciales, en el caso del eucalipto y de la albahaca china, que algunos le deben conocer como perilla, ¿no? ¿En qué otros órganos vitales encontramos? También en la corteza, en la madera. También encontramos, por ejemplo, en ese caso de la canela, por ejemplo, en el caso del sándalo y en el caso del palo santo, ¿no? En el caso del palo santo, ¿no? Donde también encontramos aceites esenciales, encontramos también en las raíces o rizomas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la valeriana, ¿no? Esta es una raíz de valeriana. En el caso del cálamo también encontramos aceites esenciales. En los frutos también encontramos, no necesariamente en la parte de la pulpa del fruto, sino de repente en la parte del pericarpio,
¿no? En el caso ya sea de las naranjas o de los limones, en el caso del hinojo también, ¿no? Que es un buen carminativo el hinojo, y en el caso del anís. Muy bien. En las semillas también encontramos, por ejemplo, en el caso de la linaza, en el caso de la jojoba, en el caso en el caso del ajonjolí que vemos ahí, ¿no? Y en el caso también de la soya, también encontramos una gran cantidad de aceites esenciales, ¿no? Y también en la zona aérea, como por ejemplo en el caso del romero, en el caso de la albahaca y en el caso del tomillo, ¿no? Toda la zona aérea, ¿no? Esto que quiere decir que los aceites esenciales se pueden distribuir en distintas formas en todas las plantas y de las cuales nosotros tenemos que poder ubicar en qué punto se encuentran estos aceites esenciales, ¿ok? ¿De qué depende entonces ahora que yo tenga un aceite esencial de buena calidad, ¿no? Aquí le podríamos denominar calidad en primer lugar, ¿no? Porque calidad es un término muy amplio, ¿no? Podríamos denominar calidad de repente en un término de mejora del aroma, ¿no? Un aroma más potente, porque hay diferentes tipos de aromas, ¿no? Por ejemplo, hay eucaliptos que tienen diferentes aromas en cuanto a sus aceites esenciales. Hay unos que tienen aromas más amentolados, otros que tienen unos aromas más secos, más profundos, más fuertes, otros que son un poquito más dulzones, pero todos pertenecen dentro del grupo de los aceites esenciales de eucalipto, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender, de qué va a depender la calidad o lo que yo busque de los aceites esenciales? Va a depender, uno, del clima donde se encuentre. Otro factor importante también va a depender del suelo. Los factores edáficos también son muy importantes, los factores edáficos. También va a depender del órgano de la planta, porque no es igual que yo extraiga aceite esencial de una raíz de una planta que de la hoja de la misma planta. Va a haber diferencias sutiles, pero va a haber diferencias. Si nosotros hacemos un screening fitoquímico, va a haber diferencias. Y también va a depender del ciclo biológico de la planta y de la edad de la planta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser igual, por ejemplo, que yo realice una extracción de un aceite esencial en un estadio de la planta en que se encuentre totalmente maduro que en cuanto se encuentre en un estadio joven, ¿no? Entonces, esos estadios son importantes para que yo pueda determinar la calidad de mi aceite esencial y tenga un aceite esencial homogéneo en determinadas temporadas. Es decir, si yo, por ejemplo, hago aceite esencial de fresa y estoy realizando pues la cosecha en enero. Si yo quiero obtener un aceite esencial con las mismas características o similares características a esa cosecha, voy a tener que buscar que el ciclo de vida de la planta, en este caso de la fresa, sea similar en otra temporada, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar mucho a mantener la homogeneidad de los aceites esenciales. ¿Cuál es la composición de los aceites esenciales? ¿Cuál es la composición? ¿De qué se componen los aceites esenciales? Bueno, mencionarles que los aceites esenciales son mezclas heterogéneas complejas de varias sustancias. Muchos de los aceites esenciales tienen más de 100 sustancias químicas, algunos más de 200, ¿no? Son compuestos aromáticos de base lipídica, son terpenos, esquiterpenos, ácidos ésteres, fenoles, lactonas, los que se encuentran, las familias que se encuentran dentro de un aceite esencial y son separables por métodos físicos o químicos, ¿no? Y hay dos familias que hemos colocado, diterpenos y sesquiterpenos, que son las que principalmente abundan dentro de los aceites esenciales. Esta molécula que ven aquí, por ejemplo, es de una molécula principal, ¿no? Digamos. ¿Alguien sabe qué molécula es esta? ¿Qué le tocó? Dele, ¿no? ¿Alguien sabe qué molécula es esta? Pueden escribir al chat. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí que pueda indicarme qué molécula, cómo se llama esta molécula? Su nombre vulgar, su nombre químico, no sé.
Exactamente, isopreno. Bueno, esta molécula que se conoce como 2-metil 1,3 butadieno o isopreno es la molécula que, que pues es precursora de los terpenos y sesquiterpenos, ¿no? No la descubrió Albert Einstein, obviamente, ¿no? La descubrió este señor que se llama Otto Walk, ¿no? Él bautizó a los terpenos, Otto Wallach, él bautizó a los terpenos, ¿no? Es un premio Nobel de Química de 1910, ¿no? Y lo que pues se realizó en sus investigaciones fue prácticamente de los primeros investigadores que estudiaron los terpenoides y combinaciones alicíclicas, ¿no? Él acuñó justamente el término de terpenos y descubrió que justamente todos los terpenos derivan de esta molécula que se conoce como isopreno. ¿Y por qué es importante este isopreno? Y es que justamente las plantas utilizan su metabolismo secundario para configurar este isopreno y darle forma de un terpeno en particular que les interese a las plantas, ¿no? Y pues les da ese terpeno prácticamente, digamos, que les da el origen a los aromas, ¿no? Entonces, estos terpenos son sustancias aromáticas. O sea, podemos decir que son los precursores, ¿no? Los terpenos son los precursores de los aromas dentro de los aceites esenciales. Como por ejemplo en el caso del toronjil, ¿no? Si vemos el caso del toronjil, ¿no? En el caso de este toronjil, por ejemplo, vemos ahí la composición química del toronjil. En este caso, por ejemplo, vemos que el compuesto que está en mayor porcentaje es el eugenol, ¿no? El eugenol que nosotros pues conocemos en odontología, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza junto con el óxido de zinc para producir pues ese cemento que nos colocan en las muelas, ¿no? En los dientes. También está el carofileno en 40% más o menos, y otro esquiterpeno que es el alfa-carofileno, ¿no? Entonces, estos son algunos terpenos que están presentes en los aceites esenciales. Vemos también el caso del orégano, por ejemplo, que también vemos aquí algún esquiterpeno bicíclico, ¿no? El carofileno y también el eugenol también vemos aquí, pero principalmente aquí está el timol, ¿no? El timol, que es principalmente un efectivo agente antimicrobiano, ¿no? Entonces, este timol pues resulta muy importante para la industria cosmética, para la industria de los productos sanitarios, porque se utiliza mucho en enjuagues bucales, ¿no? Y también se utiliza en cosmética y perfumería, ¿no? En el caso de la uña también tenemos aquí el carbacrol y también el eucaliptol y el timol en gran proporciones, ¿no? Entonces, hay abundantes aceites esenciales con diferentes compuestos químicos, ¿no? Cada aceite esencial tiene una composición totalmente distinta, ¿no? Pero su principal compuesto, eh, su principal compuesto o su principal familia de la cual proceden los aromas son los terpenos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito acerca de las características generales, ¿no? ¿No? Acerca de las características generales de los aceites esenciales. Y es que justamente, por ejemplo, hay características que son muy importantes para poder determinar de repente si un aceite esencial es si un aceite esencial es adulterado, fraudulento, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver. Principalmente, los aceites esenciales son líquidos a temperatura ambiente, ¿no? Son volátiles, también son aromáticos, también son incoloros o amarillentos, salvo algunos muy especiales, como en el caso del aceite esencial de manzanilla, que es de color azul, que es de un color azul intenso, es muy hermoso ese aceite esencial, ¿no? Son menos densos que el agua, también tiene excepciones este tipo de características, ya que por ejemplo en el caso de la canela, en el caso del clavo, también pues vemos que son más densos que el agua, ¿no? Se depositan en la parte inferior, si hacemos una mezcla de agua y aceite esencial, se depositan en la parte inferior. Y también son insolubles en agua. Son lipófilos, quiere decir que son más afines a moléculas grasas, ¿no? Son solubles en disolventes orgánicos polares, como la acetona, el benceno, el metanol, etcétera. Y son solubles en alcoholes de alta graduación,
como por ejemplo alcoholes de 70, alcoholes de 96, son fácilmente solubles y también tienen altos índices de refracción y también son extraíbles por arrastre de vapor y también tienen poder rotatorio o son quirales. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras mayor sea el índice de refracción, ¿no? Mientras mayor sea el índice de refracción de una sustancia, eh, digamos que es una característica propia de ellos, ¿no? Entonces, este alto índice de refracción me puede dar a mí una mayor seguridad de que un aceite esencial no es adulterado, ¿no? Así como el poder rotatorio, ¿no? El poder rotatorio de un determinado aceite esencial, por lo general, oscila dentro de un rango muy estrecho. Entonces, este poder rotatorio, por ejemplo, si yo quisiera determinar el poder rotatorio de un aceite esencial y verificar que es legítimo, entonces yo tendría que pues determinar el poder rotatorio, ¿no? ¿Y cómo determino es el poder rotatorio? Por eso le he puesto acá poder rotatorio Quirales, ¿no? ¿Cómo yo determino el poder rotatorio en el caso de algunos aceites esenciales? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí un modelo de un polarímetro, ¿no? Este polarímetro lo que hace es justamente medir la rotación óptica que tiene un haz de luz polarizada frente a una solución, ¿no? Entonces, a través de, por ejemplo, de este filtro de Nichols se hace pasar la luz polarizada y a través de este recipiente con una sustancia ópticamente activa, en este caso pasa a través de esta luz polarizada y al momento de chocar con las partículas internas del aceite esencial, pues este gira, cambia de dirección, ¿no? Cambia de plano, mejor dicho, cambia de plano y al momento de su salida genera un ángulo que en relación al plano en el que se encuentra el haz de luz que ingresa, ¿no? Entonces, este ángulo a mí me indica la quiralidad de este aceite esencial. Entonces, la quiralidad puede ser usada como un criterio de diferenciación, en este caso, ¿no? Ahora, hay otros controles de calidad que también son importantes mencionar. Por ejemplo, las técnicas fisicoquímicas son muy importantes, ¿no? Entre ellas también están, pues, la densidad específica. Estas dos técnicas de control de calidad, el índice de refracción elevado y también la quiralidad, ¿no? Entonces, estos dos factores son importantes para yo poder determinar justamente o diferenciar un aceite esencial adulterado versus uno que es legítimo, ¿no? Me parece que, no sé si hay preguntas, me parece, parece si hay preguntas, lo vamos a ver al final, para no detenernos, para no detenernos, y si hay alguna pregunta, al final lo hacemos, al final.